Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana, ya de día lunes. Bendecimos a nuestro Dios por su bondad, su misericordia, que Él tiene para con todos nosotros, de otorgarnos un día más en su bendita y poderosa presencia. Agradecemos a usted que está en sintonía, a aquellos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube y por todos los canales, ¿cierto? Que se difunda este mensaje del Señor y Salvador Jesús. El capítulo 5 concluimos el día sábado, ahí en el culto de enseñanza, y hoy vamos por el capítulo 6 con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una gran pregunta que hace nuestro amado apóstol Pablo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Recuerde que la conclusión del capítulo 5 dice, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya hemos recorrido largamente ya por varios días, varias semanas, la introducción y el recorrido de este capítulo, de esta carta a los romanos, y ya nos encontramos con que el hombre ya ha sido salvo, ya se presentó la justificación del hombre. Y una pregunta que el apóstol Pablo hace al hombre que ya es salvo, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta lógica, por decirlo así, concreta, precisa. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, vuelve a preguntar, ¿cómo pues viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo se refiere a aquellos que se han arrepentido y en las aguas bautismales han tomado el nombre de Jesucristo, que tipifica los que hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte y resurrección, nueva vida, nueva criatura, nuevo ser. Entonces la pregunta es, ¿seguiremos pecando? O sea, ¿seguiremos llevando la vida antigua hoy día, habiendo ya sido perdonados? En ninguna manera, dice el apóstol. Y es cierto. Ahora, ¿por qué razón? Hay una razón fundamental. Porque los que fuimos bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, para que también andemos en nueva vida. O sea, hemos cambiado de posición y de condición. Somos salvos, somos perdonados, pero también la posición es diferente ahora. Ya no estamos, hermanos amados, o ya no hacemos lo que el mundo hace. Porque lo que hacíamos antes nos llevaba a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, no podemos seguir practicando, hermano, la vida antigua. De eso se trata, el ser perdonado, el ser transformado por Dios. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
Entonces, no podemos, hermanos, seguir acumulando o viviendo una vida como la que vivíamos antes. Ahora, si en un caso resulta que es así, entonces no hemos entendido nada de lo que se trata y de lo que hemos ido aprendiendo a la luz de la palabra. Y hay que volver nuevamente a repasar, a volver, hermanos amados, a enseñar para que el hombre pueda entender. ¿Mm? Luego dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado, pero hoy hemos sido hechos libres. Primeramente, porque fuimos crucificados con Cristo. Todo el proceso que Cristo vive solo es el proceso que nos tocó vivir a nosotros. Nosotros ya morimos. Sí, fuimos hermanos amados en Cristo, pero también fuimos resucitados. ¿Para qué? Para una nueva vida, no para seguir haciendo lo que antes hacíamos. Amén. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, si lo ponemos en el aspecto legal, cuando una persona tiene causa con la justicia lo persigue hasta darle el alcance, ¿cierto? Y encarcelarlo para que él cumpla un juicio y sea condenado a pagar. Algunos que reciben cadena perpetua, pero perpetuamente están ahí encerrados. Pero si ese hombre que tiene cuitas con la justicia muere, el proceso se archiva y ya la justicia no lo persigue más. ¿Por qué razón? Porque ya está muerto. Y eso es lo que Pablo está explicando. Si nosotros morimos con Cristo, ¿verdad? Ciertamente ya no hay nada que pagar. Entonces Dios nos otorga la oportunidad de vivir una nueva vida. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pedro tiene una expresión de conciencia con respecto al bautismo. Y en esto queremos ser muy claros, hermanos amados, con respecto al bautismo, la doctrina del bautismo, que muchos objetan hoy día y la toman con mucha simplicidad. Él dice que el bautismo corresponde a esto, nos salva. Y aclara y dice, no quitando la inmundicia de la carne, ojo, sino con la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Y esto es lo que Pablo también está explicando. Así también vosotros consideraos, muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ciertamente cuando hemos sido bautizados, es la misma persona que entra al agua y sale del agua. Pero ¿qué es lo novedoso? La conciencia, el cambio de pensamiento. Y es eso lo que tenemos que entender.
hermano amado. Luego dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante entender estos conceptos, hermano amado. Y aquí volvemos nuevamente. Primero al creer. El hombre cree, se arrepiente, luego se bautiza, toma el nombre de Jesucristo en las aguas, es perdonado y empieza a vivir una conciencia limpia, nueva, delante de Dios. Con esta conciencia de creer que todo fue pagado y ya no tenemos deuda con Dios, comenzamos a vivir esta etapa de nuestra vida en esta tierra. Lo que nos resta, como dice el apóstol Pablo, lo que me resta vivir lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Fíjese qué maravilloso poder entender esto, el paso a paso de nuestra transformación, de nuestro cambio. Entonces, hermanos amados, el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y aquí tenemos una lucha, una lucha constante. Claro, nuestro cuerpo acostumbrado al pecado, contra nuestra nueva conciencia. Pablo lo grafica como el hombre nuevo y el hombre viejo, el hombre que está viciado conforme a sus hechos, y el hombre nuevo que se va renovando de día en día en nuestro interior. Sí, se va renovando de día en día en nuestro interior. Entonces, con esta conciencia, nosotros debemos afrontar esta etapa. No digo la última etapa, no podemos decir la última etapa en la carne, pero esta etapa la vamos enfrentando de esta manera, con una conciencia nueva, con una conciencia renovada. Por eso, aclara, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sí, de esta manera tenemos todos los días que presentarnos delante de nuestro Dios, no con la conciencia vieja, no con la conciencia pecaminosa. De esta manera estamos luchando, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cambio de posición, cambio de condición. Aquí está la nueva conciencia. La ley mata y condena. La gracia salva. Por tanto, hermanos, si hemos decidido estar bajo la gracia, debemos andar bajo la gracia. Y esto lo explica Juan de esta manera. Dice que el Hijo de Dios no peca. Sí, verá, pero también dice Juan que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Sí, porque mientras vivamos con nuestra naturaleza, ciertamente pecaremos, pero no de la manera, no con la conciencia antigua, cuando nos deleitábamos en el pecado, cuando nos agradaba vivir de esa manera. Hoy es diferente. Y esto marca la diferencia. Por eso que Pedro hace una comparación de aquel hombre que vuelve atrás. Dice que no ha entendido y le acontece lo que le aconteció al perro, que el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al fango. Ahora, ¿por qué Pedro, hermanos amados, pone el ejemplo de estos dos animales?
Sí, son las características. El perro cuando vomita, usted lo ve que después comiendo su propio vómito. Y usted le da a un cerdito la regla y lo deja suelto nuevamente en libertad. Así, él va a volver al fango. Porque su característica, su forma de ser es esa. Y por eso es que Pablo advierte aquí, que nosotros no presentemos, o sea, que tomemos una conciencia nueva, una conciencia de salvación. Tomar conciencia de lo que ha venido él enseñando durante toda esta carta que hemos desarrollado. Es importante, hermanos amados. Es importante entender nuestra posición nueva. Aunque el mundo nos diga a ustedes lo mismo, ustedes hacían esto otro, pero para Dios no es igual. No, para Dios, usted y yo fuimos justificados a través de Cristo. Sí, fuimos perdonados, el cual murió, cierto, por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Sí, fuimos perdonados y alabado sea el Señor por esto. Entonces, ahora, de acuerdo a esa conciencia, el Señor nos aconseja que vivamos. No presentemos nuestros miembros al pecado. Hermanos, no persistamos en pecado. Ciertamente, si usted y yo pecamos o volvemos, una vez habiendo sido limpiados, habiendo sido perdonados, justificados de parte de nuestro Dios, y justificados, santificados, esa condición nos lleva a salirnos, hermanos amados, de la cobertura de la gracia y volver nuevamente a la ley. Sí, hay dos situaciones que nosotros debemos considerar: gracia, ley, salvación y condenación. Son verbos que se ven, hermanos, ¿cómo es la palabra que dice el castellano? No recuerdo en este momento. Conjugando, ¿verdad? Ahí está. Se vienen conjugando en nuestra vida. Hoy usted y yo estamos conjugando el verbo salvación. Ayer, cuando no creíamos, conjugábamos el verbo condenación. ¿Qué le parece? ¿Cuál de los dos le agrada más a usted? Pero usted que ha sido perdonado no debe persistir en el pecado, ni presentar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para el pecado. Porque usted ya es salvo. Usted ya es salvo. Por tanto, la vida que usted debe vivir, la vida que yo debo vivir, es de un salvo. No de un religioso, de un salvo. De alguien que, hermanos amados, ha entendido y ha comprendido lo que la Escritura dice. Cambio de posición. Cambio de condición. Usted ayer estaba condenado. Hoy usted es salvo. Para la gloria y para la alabanza de nuestro Dios. Salvo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Por eso el apóstol parte preguntando: si el pecado te hizo tanto daño, si tu manera de vivir antigua era tan perjudiciosa para ti, hermano, volverías a lo mismo. Volverías atrás. Si tu respuesta es sí, quiero decirte que tú no has entendido nada. Nada de lo que significa el Evangelio. Tu respuesta es no, de ninguna manera. Como el mismo apóstol Pablo responde aquí. Ciertamente, has entendido con claridad.
el mensaje de la salvación. Sigamos adelante. Sigamos batallando hasta llegar a la meta. Que vamos a tener dificultades y que vamos a tener obstáculos. Pero quiero decirte que el Señor venció todas esas cosas. Sumisión, obediencia, entrega, para no caer nuevamente en los brazos de la ley. Hay personas que, y con estos ejemplos termino, que se han pasado por muertos. Sí, para rehuir los cargos que hay en su contra. Se han disfrazado, han cambiado el nombre, pero cuando la justicia lo encuentra, sí, les cae con todo el peso de la justicia. ¿Cuánto más el hombre podrá escapar a la justicia de Dios? Que Dios te bendiga. Y recuerda esto, estamos en la ley o en la gracia. Hacete esa pregunta. Usted, que ha sido perdonado en el nombre de Jesús, usted está en la gracia. Por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga. Paz de Cristo para ti. Bendiciones.